Bueno, pasemos ahora a ver a otras nociones de teoría de información y en particular empecemos por la noción de información propiamente dicha. Bueno, la idea es que la noción de información está ligada estrechamente, digamos, con la noción de probabilidad. Les voy a dar un ejemplo para darles una intuición. Supongan que yo estoy muy lejos, en otro lugar del mundo, digamos, y no tengo acceso a los diarios ni nada, ni a la televisión, ni a internet, ni nada. Solamente puedo recibir mensajes que ustedes me mandan a través de algún canal. Entonces, yo podría imaginarme, por ejemplo, cómo está el clima en Buenos Aires, de acuerdo con lo que yo ya conozco, y podría tratar de estimar cómo va a ser el clima en Buenos Aires, eso de acuerdo con las probabilidades que ya se conocen de cómo va a estar el clima en Buenos Aires. Entonces, si ustedes un día me mandan un mensaje y me dicen el clima en Buenos Aires está húmedo, eso obviamente me está dando cierta información, porque quizás justo podía ser que estaba seco, ¿no? Pero como es muy probable que en Buenos Aires esté húmedo porque es una ciudad húmeda, eh, de alguna manera ese mensaje que ustedes me dieron no me da tanta información porque no cambia demasiado la estimación que yo podía hacer eh, sobre cómo iba a ser el clima en Buenos Aires. ¿Está bien? Como que si yo tuviera que apostarle a alguien cuál es el clima en Buenos Aires, si ustedes me dicen que está húmedo, como que mi apuesta no va a cambiar demasiado. En cambio, si ustedes me mandan un mensaje y me dicen en Buenos Aires está nevando, como que en Buenos Aires nieve es algo con muy baja probabilidad, ese mensaje a ustedes me va a estar dando mucha información, porque ahora, por ejemplo, yo le puedo apostar a alguien que en Buenos Aires nieva y por ahí, si esa persona no tenía esa información, no se le hubiera jamás ocurrido apostar que eso iba a pasar. Entonces, en ese sentido es que la información está ligada con la probabilidad. Ahora, de manera un poco más precisa, vamos a definir la información de un evento. Si tenemos un evento A, este es un evento, la información del evento A se va a definir como el logaritmo de la probabilidad de A, bueno, pero negativo. O sea, recuerden que la probabilidad de A va a ser un número entre 0 y 1, ¿no? Entonces, el logaritmo de la probabilidad de A, bueno, va a ser un número negativo, ¿no? Va a ser menor que 0, no igual que 0. Porque si la probabilidad de A es 1, entonces el logaritmo va a ser 0, y entre 0 y 1 el logaritmo es negativo. Esto bien, recuerden si quieren el gráfico de la función logaritmo, que es una cosa así. Ahora, acá uno tiene el 0, acá uno tiene el 1. El logaritmo tiene una asíntota vertical, digamos, que se va hacia menos infinito cuando x es igual a 0. Bueno, después pasa por ahí, digamos. Por convención, cuando la probabilidad de A es 0, el logaritmo en este caso se toma como 0, está bien, pero olvídense de eso si quieren. Y ahora, el menos logaritmo de la probabilidad de A va a ser un número positivo. Está bien, o sea que la información de un evento va a ser siempre un número que es mayor o igual que 0. Entonces por eso uno le pone un menos acá. Y podría ser arbitrariamente grande este número. Cuanto menor la probabilidad del evento, ese número va a ser más grande. Ese número no es entero, o sea, no tiene por qué ser entero. Y en general vamos a tomar el logaritmo en base 2 de la probabilidad. De ahora en más, en todo el resto de la clase voy a escribir directamente log, pero sepan que siempre estamos trabajando con el logaritmo en base 2. Ahora, la unidad de información se suele llamar bits. O sea, la información de un evento es un cierto número de bits de información, se suele llamar bits de información o bits. O a veces se llama shannons también.
Bueno, y algunas observaciones que me parece que ayudan a entender por qué se define así la información. Es que, por ejemplo, si un evento A tiene probabilidad 1/2, la información de ese evento es menos el logaritmo en base 2 en medio, que es, bueno, 1, si quieren hagan la cuentita, pero da 1, porque esto es 2 a la menos 1, digamos. Y la información sería un bit de información. Acá la idea, por ejemplo, es que si yo tiro una moneda y puede salir cara o seca, si la moneda está equilibrada, por ejemplo, la probabilidad de que salga cara es 1/2, la probabilidad de que salga seca es 1/2, y cuando yo quiero transmitir esa información, lo que mando es un bit, que es un 0 o un 1, indicando si salió cara o seca, por ejemplo. Y por ejemplo, si un evento A tiene probabilidad un octavo, o sea, hay 8 posibilidades, entonces la información del evento A va a ser menos el logaritmo en base 2 de un octavo, que es, bueno, 3 bits. Entonces esto es coherente de alguna manera, o tiene sentido, porque si uno tiene un experimento que tiene 8 posibles resultados y uno supone que los resultados de ese experimento son equiprobables, o sea, todos tienen probabilidad de un octavo, entonces para transmitir el resultado de ese evento uno podría usar 3 bits, que, o sea, 000 es un resultado, 001 es otro resultado, y las 8 posibilidades. Bueno, en general, si acá tuviéramos 1 sobre 2 a la n, acá tendríamos n bits, ¿no? O sea, si hay n eventos equiprobables, vamos a necesitar, bueno, para si hay 2 a la n eventos equiprobables, vamos a necesitar n bits. Y una cosa más es que si tenemos 2 eventos A y B independientes, bueno, acá no me voy a meter con temas de probabilidad, digamos, pero la independencia es en el sentido de que el resultado de uno no depende en ninguna medida del resultado del otro, ¿está bien? Entonces, si a mí alguien me dice que, por ejemplo, me manda un mensaje diciéndome que se dieron estos 2 eventos, la información de que esos 2 eventos se dieron es, por definición, menos el logaritmo de la probabilidad de que se dieron esos 2 eventos. Sí, voy a poner una intersección acá, la anotación por ahí más. La probabilidad de que se dieron ambos eventos, y la probabilidad de que se dieron los 2 eventos, si son independientes, es el producto de las probabilidades. ¿Está bien? Y esto, bueno, si uno hace la cuenta con propiedades de logaritmo, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, o sea que esto es más el logaritmo P de B. Entonces nos queda menos el logaritmo de PA más menos el logaritmo de P de B. O sea que esto es la información del evento A más la información del evento B. ¿Está bien? Esto es algo bueno, algo que que es deseable en algún sentido con respecto a la información, que es que la información de que ocurrieron 2 cosas, si esas 2 cosas son independientes, es la suma de la información de que ocurrió una y la suma que haya ocurrido la otra. También es por eso que uno elige definirla así como el logaritmo, para que sea aditiva la información. ¿Está bien?
Bueno, entonces eso con respecto a la definición de información. Ahora pasemos a la definición de entropía de una fuente, en particular una fuente de memoria nula. Entonces, entropía. Bueno, yo ya les había comentado antes que una fuente de Markov de orden n era una fuente en la que cuando se emite un símbolo, la probabilidad de emitir ese símbolo depende únicamente de los símbolos, de los n símbolos que se emitieron anteriores. Entonces, una fuente de memoria nula es una fuente de Markov de orden 0. Es decir, una fuente de memoria nula es una fuente que cuando emite un símbolo, la probabilidad de emitir cada símbolo, digamos, no depende de los símbolos que fueron emitidos antes. Entonces, por ejemplo, si yo arrojo un dado o arrojo una moneda, cada vez que arrojo el dado, cada vez que arrojo la moneda, el resultado no depende de las tiradas anteriores de dado o de moneda. En cambio, por ejemplo, si yo escribo, si una fuente emite un texto en castellano y lo emite letra por letra, entonces eso no es una fuente de memoria nula, ¿no? Porque si yo veo una Q, por ejemplo, a continuación, la probabilidad de emitir una U es altísima y la probabilidad de emitir otra letra que no sea la U es bajísima. Entonces la probabilidad de emitir una letra en una fuente que emite textos en castellano o un texto en castellano no es de memoria nula porque depende de los símbolos anteriores. ¿Está bien? Bueno, y vamos a definir la entropía para una fuente de memoria nula. Entonces, si le da una fuente de memoria nula, que emite símbolos en un alfabeto, digamos, un alfabeto, llamémoslo sigma, bueno, se cerra una vez más. Bueno, acá estamos. Una fuente de memoria nula que emite símbolos en un alfabeto, llamémoslo sigma. Llamémoslo a esos símbolos S1 hasta Sn. Con probabilidades desde P sub 1 hasta P sub n. ¿Qué significa eso? Significa que la fuente de vuelta es una fuente de memoria nula, o sea que la probabilidad de emitir un símbolo depende únicamente de cómo es ese símbolo y no depende de cuáles fueron los símbolos anteriores. Entonces, si emite símbolos con estas probabilidades, la entropía de la fuente se define como, se nota H generalmente, y es la suma desde i igual 1 hasta n de la probabilidad del símbolo i multiplicada por la información del símbolo i. La información del símbolo i sería como ya dijimos,
menos el logaritmo de su probabilidad. O sea que otra forma de escribir esto es el menos este que está afectando a todos los términos de la suma, lo voy a sacar para afuera como menos la suma de i igual 1 hasta n de la probabilidad del símbolo i multiplicada por el logaritmo de la probabilidad de su i. ¿Está bien? Bueno, y la unidad de esto es en bits de información. Sería bits por símbolo. Bueno, ¿qué representa esto? Porque es una definición medio arbitraria a primera vista. Bueno, lo que representa es cuánta información emite la fuente en promedio cada vez que emite un símbolo. O sea, supongamos que cada símbolo que emite la fuente aporta un bit de información, digamos, tiene un bit de información. Entonces, siempre la fuente va a estar emitiendo un bit de información con cada símbolo que emita, ¿está bien? Pero ahora, bueno, podría pasar que haya símbolos que tengan distinta probabilidad. Entonces, lo que uno quiere saber es, cada vez que la fuente emite un símbolo, en promedio, cuánta información va a emitir la fuente cada vez que emite un símbolo. Veamos algunos ejemplos y quizás eso les va a dar una intuición un poco mayor, un poco mejor. Ejemplos. Si una fuente tiene los símbolos A y B, A tiene probabilidad 1 medio y B tiene probabilidad 1 medio. Después la entropía de la fuente. Bueno, es la suma de la probabilidad de A por la información que aporta A. O sea que es 1 medio por la información que aporta A más la probabilidad de B por la información que aporta B. O sea, 1 medio por la información que aporta B. Ya habíamos dicho que si un evento tiene probabilidad 1 medio, entonces la información que aporta es un bit. Entonces esto sería 1. Esto está expresado en bits más 1 medio por 1. Si esto es 1 medio más 1 medio, es 1 bit por símbolo. ¿Tiene sentido esto? Bueno, sí, tiene sentido porque la fuente puede emitir el símbolo A, que tiene probabilidad 1 medio, entonces aporta un bit de información. O puede emitir el símbolo B, que tiene probabilidad 1 medio, entonces aporta un bit de información. Entonces, la entropía de la fuente es 1 bit por símbolo. O sea, en promedio, cada vez que la fuente emite un símbolo, está emitiendo un bit de información. Vamos a ver otro ejemplo. Si hay dos símbolos, A y B, A tiene probabilidad 1 y B tiene probabilidad 0, eso quiere decir que cuando la fuente empiece a emitir mensajes, el mensaje va a ser siempre una tira de un montón de A's, ¿no? A. Nada más. ¿Cuál es la entropía de la fuente? Bueno, la entropía de la fuente es la probabilidad de A por la información que aporta A más la probabilidad de B por la información que aporta B. Esto es 0. Acá hay un detalle técnico, que es que la información de B, cuando su probabilidad es 0, se indefiniría, pero bueno, esto por convención se toma como 0. Entonces nos queda igual a la información de A. La información de A es menos el logaritmo de su probabilidad, que es menos el logaritmo de 1, y el logaritmo de 1 es 0. Entonces esto es 0. ¿Está bien? Bueno, es interesante porque está diciendo que una fuente que siempre emite el mismo símbolo no está dando información. Tiene sentido, ¿no? Porque si yo tengo, no sé, alguien que
me manda mensajes para informarme cómo está el clima en Buenos Aires y siempre me manda lo mismo, o sea, siempre me manda letra A, por ejemplo, nunca me va a estar dando información. Yo podría directamente no leer esos mensajes y estaría en las mismas condiciones que antes. Bien, hagamos otro ejemplo. Si tenemos 4 símbolos A, B, C, D, cada uno con probabilidad de 1/4, las probabilidades obviamente tienen que ser probabilidades, ¿no? O sea, tienen que estar entre 0 y 1 y tienen que sumar 1. Por eso acá esto tiene que sumar 1. Entonces la entropía de la fuente es 1/4 por la información de A más 1/4 por la información de B más 1/4 por la información de C más 1/4 por la información de D Bueno, ¿y cuánta información tiene A? Bueno, esto sería el logaritmo, menos el logaritmo de 1/4, ¿no? Que es la probabilidad de A. 1/4 es 2 al cuadrado. Sí, o sea que esto es 2. O sea que esto es 1/4 por 2, sería de 1/2. ¿Está bien? O sea que esto nos queda 1/2 más 1/2 más 1/2 más 1/2 es igual, la entropía es igual a 2. De vuelta, tiene sentido porque si la fuente nos da un símbolo entre 4 posibles opciones, eso nos está dando 2 bits de información por símbolo. ¿Está bien? Bueno, pero pasemos a un ejemplo un poquitito diferente. ¿Qué pasa si ahora la fuente nos da 4 símbolos también, pero con distintas probabilidades? Por ejemplo, si el símbolo A tiene probabilidad 1/2, B tiene probabilidad 1/4 y C y D tienen probabilidades 1/8 cada uno. Entonces la entropía de la fuente va a ser 1/2 por la información que aporta A más 1/4 por la información que aporta B más 1/8 por la información que aporta C más 1/8 por la información que aporta D. Como A tiene probabilidad 1/2, esto aporta 1 bit. Como B tiene probabilidad 1/4, esto aporta 2 bits. Y como C y D tiene probabilidad 1/8, esto aporta 3 bits. Entonces esto en definitiva nos da 1/2 más 2/4, que es 1/2, más 3/8 más 3/8. Está bien, esto nos da 1 más 3/8 más 3/8 es 3/4. Entonces en definitiva esto nos da 7/4. 7/4 que es menor que 2. ¿Está bien? Bits por símbolo. Entonces fíjense que la entropía de una fuente que emite 4 símbolos equiprobables nos da 2 bits por símbolo, y si los símbolos ya no son equiprobables, bueno, en este caso nos dio menor que 2 bits por símbolo. Entonces la entropía de una fuente lo que mide de alguna manera es cuán aleatorio es el output, digamos, de esa fuente. Esa es una intuición posible que no se puede llevar. Bueno, la entropía en física, esto no es algo que nunca haya visto formalmente, ¿no? Pero la entropía en física es una medida de cuán desordenado está un sistema, y me parece que
el origen de la palabra entropía en teoría de la información tiene que ver también con esa intuición de que cuanto una fuente es más caótica, o sea, cuanto más azar genera, tiene mayor entropía. Hagamos uno más. Sí, este es un gráfico muy típico, digamos que si una fuente emite dos símbolos A y B, A con probabilidad P y B con probabilidad 1 menos P, bueno, la entropía va a ser P por el logaritmo de P más 1 menos P por el logaritmo de 1 menos P, ¿no? Y no me interesa demasiado hacer la cuenta, pero sí me interesa dibujarles el grafiquito aproximado, que si lo buscan lo van a encontrar hecho más prolijo. Ya acá lo voy a hacer así nomás para que se tengan una idea, nada más que si en el eje de la X, digamos, ponemos la probabilidad que le damos a A y en el eje de la Y ponemos la entropía de la fuente, que ponemos un medio, digamos. Cuando P era un medio y 1 menos P también era un medio, ya habíamos visto que en ese caso la entropía de la fuente era igual a un bit. Y cuando la probabilidad de A era 1 y la de B era 0, ya habíamos visto que la entropía era 0 bits. Entonces lo que vamos a tener es acá una curva que va a tener una forma medio, bueno, así, algo así, simétrica va a ser. Bueno, qué horrible. Bueno, algo así, qué sé yo. Pero entienden el punto. El punto es que cuando los dos símbolos son equiprobables es cuando se alcanza la mayor entropía. Y cuando un símbolo tiene probabilidad 1 y el otro tiene probabilidad 0 es cuando se alcanza la menor entropía. ¿Está bien? Eso vale en general. O sea, en general una fuente de n símbolos alcanza la mayor entropía posible cuando son equiprobables. ¿Está bien? Bueno, y ahora vamos a enunciar el primer teorema de Shannon. Este teorema no lo vamos a demostrar, simplemente quiero que se lleven una idea intuitiva de por qué la entropía tiene alguna relevancia. Entonces el primer teorema de Shannon que tiene que ver con codificación sin pérdida de información. Porque bueno, a Shannon lo que le interesaba era la pregunta de si hay como una especie de límite, por ejemplo, para cuánto se puede comprimir la información para transmitirla a través de un canal, ¿no? Porque si uno la pudiera comprimir más, podría, por ejemplo, tardar menos en transmitirla o gastar menos recursos, digamos, para transmitirla, menos energía o lo que sea. Y una primera pregunta, que es la que uno ve en este teorema, es qué pasa cuando uno transmite información y no se pierde nada en el camino, ¿está bien? Pero bueno, uno también podría pensar en transmitir información perdiendo algo de la información, por ejemplo, perdiendo calidad de audio o de video o algo así. Acá, en este contexto, como estamos pensando en información digital, en general uno no espera que haya pérdida de información. En información analógica, ahí sí es más natural quizás pensar en pérdida de información. El teorema de Shannon dice que si uno tiene una fuente
no sé, como para lo dado una fuente, digamos. De memoria nula, o sea, la probabilidad de emitir un símbolo no depende de los símbolos anteriores. Otro comentario al margen es que uno también puede pensar en generalizar estas ideas y por ejemplo la idea de entropía a fuentes que tienen memoria, o sea que son procesos, por ejemplo procesos de Markov de orden mayor que cero, ¿está bien? Todo eso se puede hacer, pero excede a esta materia, digamos, y esta clase solo es como una pequeña introducción a teoría de información. Si uno tiene una fuente de memoria nula con entropía H, H es la cantidad de bits por símbolo. Y uno quiere transferir esa información a través de un canal. Vamos a poner dado un canal. Con capacidad C. La capacidad del canal es simplemente la cantidad de bits que se pueden transmitir por segundo. Algo así como la velocidad de transferencia. Bueno, se puede, o sea, el teorema tiene dos partes. Tiene una parte que dice que algo se puede hacer y otra parte que dice que algo es imposible, digamos. Entonces, es posible transmitir la información que produce esa fuente a una tasa de transferencia de C sobre H. Y esto está expresado en símbolos por segundo, ¿no? Bueno, en realidad no se puede transmitir exactamente a C-H. C-H, la manera formal de decir esto es de C-H, de C sobre H, perdón, menos epsilon. O sea, no se puede transmitir exactamente a C-H, exactamente a velocidad C sobre H. Se puede transmitir a velocidad C sobre H menos un poquitito. Pero bueno, eso es para cualquier epsilon. Para valores de epsilon arbitrariamente chicos. O sea que eso es casi lo mismo que decir que se puede transmitir a velocidad C sobre H. Por ejemplo, si el canal, o sea, si la capacidad del canal es 2 bits por segundo y la entropía es 1 bit por símbolo, entonces se puede transmitir 2 símbolos por segundo, ¿no? Esa es la idea, un poquito menos. O si el canal transmite 2 bits por segundo y la entropía es de, no sé, 4 bits por símbolo, se va a poder transmitir a medio símbolo por segundo, ¿está bien? Bueno, pero no es posible transmitir a una tasa mayor. No es posible transmitir la información que produce esa fuente a una tasa de transferencia superior a C sobre H.
Bueno, y es por eso que la entropía es una medida importante, ¿no? Porque lo que nos dice es como cuál es el límite de cuán rápido podríamos transmitir la información que produce esa fuente. Cuando la fuente tiene mayor entropía, o sea, cuando de alguna manera la información que produce es más caótica o es más aleatoria, vamos a poder transmitir la información que produce más lentamente que si la fuente produce información con menor entropía o de manera menos caótica. Cuanto más predecible o regular sea lo que produce la fuente, vamos a poder transmitir su información más rápidamente. Esto, bueno, no es exactamente lo mismo, pero tiene que ver de alguna manera con lo que pasa cuando uno quiere comprimir un archivo, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un archivo que, por ejemplo, una imagen que es muy regular, la va a poder comprimir mejor. O sea, por ejemplo, si uno tiene una imagen que, no sé, una foto de un paisaje que tiene mucho cielo y mucho pasto, bueno, todo el color celeste del cielo y todo el color verde del pasto, como esas cosas se parecen entre sí, esa imagen va a tener en algún sentido baja entropía y se va a poder comprimir mejor que, por ejemplo, una imagen que está generada de manera completamente aleatoria y cada píxel está elegido de una manera al azar. Si quieren, inténtenlo y van a ver que, bueno, uno podría tratar de calcular la entropía de esas imágenes entendidas como fuentes, y si prueban comprimir una imagen muy regular, una imagen aleatoria con un compresor, van a ver que el compresor generalmente hace un muy buen trabajo con una imagen regular y hace un muy mal trabajo con una imagen aleatoria. No es exactamente esto, pero bueno, tiene algo que ver. O sea, la intuición esa está bueno que la tengan igual, me parece. Bueno, y pasamos al último tema de la clase de hoy, que es la codificación de Huffman. La codificación de Huffman es una manera de elegir un código. O sea, recordemos que un código era una elección de a cada símbolo asociarle una palabra de código, ¿no? Que podía ser, por ejemplo, cadenas de bits. Entonces lo que vamos a hacer es dar un algoritmo, que es el algoritmo de codificación de Huffman, podríamos llamarlo, que da un conjunto de símbolos. Entonces vamos a escribir así: la entrada del algoritmo es un conjunto de símbolos por ejemplo, vamos a llamarlos S sub 1, S sub 2 y así hasta S sub n, y cada símbolo tiene un peso. El peso vamos a llamarlo P1 al peso de S1, P2 al peso de S2 y así hasta P sub n al peso de S sub n. El peso podría ser la probabilidad, está bien, pero no hace falta que sea la probabilidad, también podría ser cualquier número que represente un costo asociado a ese símbolo. Bueno, y la salida de este algoritmo va a ser una codificación, es decir, a cada símbolo para cada i, para cada símbolo S sub i, digamos, no sé cómo. Para cada símbolo S sub i, una palabra W sub i. Bueno, y en la clase de hoy siempre estamos trabajando en el alfabeto 01, así que sigamos así. Una palabra W sub i en el alfabeto 01. Bueno, esto así es fácil, ¿no? Es fácil de hacer porque si a mí me das n símbolos, S1, S2, así hasta Sn, yo le puedo poner bits, siempre le puedo asociar palabras. Por ejemplo,
Incluso lo podría hacer de manera muy brutal, ¿no? Podría poner este 0, a este 0, 0, a este 0, 0, 0, es esta 0, 0, 0, 0, 0, 0, con n veces el número 0, y esto ya es un código. ¿Está bien? Bueno, pero este código, primero que no es únicamente decodificable, entonces acá vamos a agregar algo más. La codificación que se da como salida es libre de prefijos. ¿Está bien? Y además, aunque sea libre de prefijos, podría ser mala de alguna manera. O sea, a nosotros lo que nos interesa es que los símbolos de mayor peso, a los símbolos de mayor peso nos gustaría darle un código cortito, porque un símbolo de mayor peso es un símbolo que a mí me va a interesar transmitir mucho. Por ejemplo, como si piensan el peso como la probabilidad, como la probabilidad, un símbolo con mucho peso es un símbolo que con mucha frecuencia voy a querer transmitir. En cambio, un símbolo con bajo peso es un símbolo que con baja frecuencia voy a querer transmitir. A mí me gustaría de alguna manera balancear eso para que los símbolos de mayor peso, mayor probabilidad, les dé códigos cortos para ahorrar en la transmisión, digamos, ¿no? Entonces la salida cumple que es libre de prefijos, y además la salida minimiza la longitud ponderada, digamos. Ahora escribo bien la cuantita. Es decir, si yo hago la suma desde i igual a 1 hasta n del peso del símbolo s sub i por la longitud del código que le asocié, o sea, esta suma va a ser mínima. Es decir, esta suma es mínima. ¿Qué quiere decir que sea mínima? Que cualquier código que agarre, para cualquier código que agarre, esta suma va a ser un número a lo sumo, como muy chico, va a ser este número de acá. O sea que este código va a ser el mejor en ese sentido. Podría haber varios que empaten, pero va a ser óptimo en este sentido. ¿Está bien? Si esto lo piensan como la probabilidad, si P sub i lo piensan como una probabilidad, esta es lo que sería la esperanza de la longitud, ¿no? O sea, la longitud esperada de la palabra que se produce como para cada símbolo. Bueno, y describamos cómo es el algoritmo. No voy a demostrar que este algoritmo es correcto, simplemente voy a contar el método, ¿está bien? O sea, para que, y le voy a dar unos ejemplitos, pero, o sea, para que estuviera completo esto, digamos, uno debería no solo dar el algoritmo, sino también demostrar que la codificación que uno llega es libre de prefijos y minimiza la longitud ponderada. ¿Está bien? Eso en la clase no lo vamos a ver. Lo pueden mirar si quieren, después les paso algún libro donde eso lo pueden encontrar. El algoritmo la idea es que en cada paso vamos a tener un conjunto de árboles binarios cada uno con su peso. El algoritmo es muy simple realmente. Entonces vamos a empezar con el conjunto que tiene, de vuelta, tenemos árboles binarios cada uno con su peso, ¿no? Entonces vamos a tener primero árboles binarios que tienen un solo nodo, que es el símbolo S1 acompañado de su peso. Acá el símbolo S1 lo estoy pensando como un
árbol binario que tiene una hoja S1 y no tiene nada más. Vamos a poner el símbolo S2 con su peso P2 y así, hasta el símbolo Sn con peso Pn. Bueno, y ahora mientras haya dos o más árboles en el conjunto, sacamos dos árboles, llamémoslos X de peso P y de peso Q del conjunto. ¿Qué árboles sacamos del conjunto? Bueno, no sacamos árboles cualesquiera, o sea, no sacamos cualquier árbol X y cualquier árbol. Sacamos dos árboles, bueno, con sus respectivos pesos, ¿no? No sacamos dos árboles cualesquiera del conjunto, sacamos los que sean de peso mínimo. De peso mínimo. O sea, entre todos los árboles los ordeno por peso y agarro los dos que tengan peso más chico, básicamente. Eso es lo único que hago. De vuelta, si hay empate no importa, agarro dos cualesquiera que tengan el peso mínimo. Bueno, y los fusionamos en un único árbol que va a ser así, va a tener un nodo en la raíz que va a tener un hijo izquierdo que es X, un hijo izquierdo que es Y su peso va a ser P más Q. O sea, los combinamos de esta manera, simplemente teníamos dos árboles, los conectamos en un árbol que tiene a esos dos árboles como hijos y el peso es la suma de los árboles que teníamos. Bueno, cuando este proceso termina, esto lo repetimos, esto de acá arriba lo repetimos hasta que quede un árbol solo. Tenemos un árbol solo. Un solo árbol binario. Y el árbol binario, ese árbol binario, digamos, bueno, no sé, sigue, tiene cosas por ahí. Y lo importante es que en las hojas tiene los símbolos desde S1 hasta Sn, ¿está bien? En algún orden, no sé en qué orden, por ahí S1 está acá, y S2 está acá, y S3 está acá, S4 está acá. ¿Está bien? Un solo árbol binario que en las hojas tiene a los símbolos S1 hasta Sn. Bueno, y el código de S sub I está dado por el camino desde la raíz hasta esa hoja. Hasta la hoja correspondiente, digamos. ¿Está bien? O sea, el camino es desde la raíz, llegar hasta la hoja es, por ahí tengo que, dependiendo si camino hacia la izquierda o hacia la derecha, el código va a tener un 0, un 1, ¿no? Por ahí esto va a tener algo así como 0, 1, 0, 0, 1 y así. Igual que ya vimos antes. Bueno, y ahí termina el algoritmo de codificación de Huffman, ¿está bien? O sea, el algoritmo, como dije, es realmente muy sencillo. Lo que no es tan fácil es mostrar porque es libre de prefijos y minimiza la longitud ponderada, ¿está bien? Eso, como dije antes, no lo vamos a ver en esta clase. Pero veamos algún ejemplo.
ejemplo, si tenemos los símbolos A, B, C, D y E, con pesos, no sé, 4, 2, 2, 3, no sé, 1. Bueno, lo que hace el algoritmo es, empieza con este conjunto de árboles con peso, y lo que elige es dos árboles que tengan el peso mínimo, que en este caso, bueno, E tiene peso mínimo, y después tenemos que elegir A, B o C, alguno de los dos, el que quieran. Digamos que elegimos a E con peso 1 y a C con peso 2, y eso nos da un árbol de peso 3. Entonces esto ya lo usamos y esto ya lo usamos. Y ahora tenemos que elegir entre las cosas que quedaron, que son A, B, D y este árbol, los dos que tengan peso mínimo. Entonces B lo vamos a incluir, que tiene peso 2, y vamos a incluir a D o a este árbol, no sé, el que quieran. Pongamos por ejemplo a E, eso tiene peso 5, y ya ahora a B lo usamos, perdón, a B y a D. Hice cualquier cosa, pero ahora a D. Ya lo usamos. Y esto también. Pero ahora nos quedan estos tres árboles: A de peso 4, este de peso 3 y este de peso 5. Los dos de peso mínimo son A y este de acá. Entonces pongamos A de peso 4 y conectémoslo con este árbol de acá, y nos queda un árbol de peso 7. Y ahora nos quedan solo dos árboles y conectamos esos dos y nos queda un árbol de peso 12. Y podemos elegir el código de cada símbolo mirando el camino desde la raíz hasta esa hoja. O sea, acá tenemos 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces, ¿cuál es el código de cada símbolo? A, B, C, D, E. Bueno, el código de A es 0, 0. El código de B es 1, 0. El código de C es 0, 1, 1. El código de D es 1, 1. Y el código de E es 0, 1, 0. Bueno, y fíjense que el algoritmo priorizó darle, por ejemplo, un código corto a A, que tiene peso 4. O sea, el que tiene mayor peso tiene menor longitud, ¿está bien? Bueno, y este código, fíjense también que es libre de prefijos. Eso es obvio porque los códigos resultan de tomar caminos en un árbol binario hasta hojas. Eso, también, o sea, eso, perdón. En el mismo algoritmo, esta parte es obvia, ¿está bien? La codificación es libre de prefijos. Eso es obvio porque la codificación surge de tomar hojas, caminos hasta las hojas en un árbol binario. Entonces eso seguro es libre de prefijos. Bueno, y además minimiza las longitudes ponderadas. O sea, si uno hace la cuentita de el peso de A por la longitud, que sería 2, más el peso de B, que sería su longitud, perdón, el peso de B, que sería 2 por su longitud, que es 2, más el peso de C, que su longitud es 2, perdón, por su longitud, que es 3, más el peso de D, que es 3 por su longitud, que es 2, más el peso de E, que es 1 por su longitud, que es 3. Bueno, esto le va a dar un número, se hace la cuenta, y cualquier otra codificación que elija libre de prefijos para codificar estos símbolos, esta cuenta le va a dar un número mayor si elige cualquier otra codificación. En ese sentido, la codificación de Huffman nos da un número óptimo, un valor óptimo, una codificación óptima, perdón, eso es lo que quise decir. Bueno, la codificación de Huffman se puede usar para comprimir, efectivamente. Si uno tiene un archivo, lo que puede hacer es, por ejemplo, un archivo de texto, lo que puede hacer es contar cuántas veces aparece cada letra y eso ponerlo como peso.
de cada letra. Arma este árbol de Huffman y eso nos da un código para cada letra y después eso nos dice cómo podemos codificar cada letra, y el archivo comprimido va a tener justamente esta longitud, ¿está bien? Porque el archivo comprimido va a tener 4 ocurrencias de la letra A multiplicadas por la longitud de cuántas veces apareció la letra A, más 2 ocurrencias de la letra B multiplicadas por la longitud de la codificación de la letra B, y así sucesivamente, ¿está bien? Entonces, esto efectivamente comprime. Hay que tener en cuenta un detalle, que es que si uno quiere comprimir usando la codificación de Huffman, necesita no solamente guardarse el archivo comprimido, sino que también en algún lado necesita guardarse la tabla que dice cómo cada letra se codifica. Y esa tabla ocupa un espacio adicional, entonces, bueno, eso a veces podría ser conveniente o no, dependiendo del caso, pero si el archivo es muy grande, probablemente sea conveniente. Si el archivo es muy grande y tiene baja entropía, probablemente sea conveniente. Si tiene alta entropía, o sea, si es muy aleatorio, quizás no se pueda comprimir demasiado por más que uno use esta codificación. O sea, si acá uno usa si estos números se parecen todos entre ellos, el árbol va a quedar bastante parecido a un árbol completo, y entonces los códigos van a tener casi todos la misma longitud, y eso va a hacer que uno no pueda comprimir demasiado, ¿está bien? Bueno, con esto terminaríamos la clase de hoy.